Ola de novo, xa estamos de volta en tempo de preguntoiro. Hoxe imos falar co secretario de Santiago Centro, con Delmiro Prieto, con quen imos abordar o balance do período de rebaixas que está xa a piques de rematar, pero falaremos tamén de outras cousas que lle atinxen o sector do comercio. Delmiro, boa noite, benvido. Hola, boa noite. Dicía que imos empezar falando das rebaixas que xa están no seu tramo final. O mellor é pronto para facer balances, pero que movimento se viu en Compostela neste período de descontos? Bueno, en primer lugar, yo tengo mis dudas que estén en la recta final. Sí, bueno, porque este ano o das rebaixas é así entre aspas, non? Sin duda, eso sí, si obedeciésemos a la situación anterior, sí estaríamos hablando en esos términos, pero yo creo que en el día de hoy ya casi hay que decir que no está en la recta final, sino que empezaron en enero y yo creo que no se acabarán nunca. Será sempre período de rebaixas, non? Ahora, yo creo que lo que sí podemos ver hasta el día de hoy en este periodo de inicio y hasta el día de hoy es que están siendo o fueron bastante flojas. Yo creo que era algo esperado ya, porque la situación es la que es y lógicamente el consumo está sumamente retraído y yo creo que sigue cayendo. Lógicamente, por otra parte, porque las economías domésticas cada vez están en peor situación, los gastos aumentan de una forma notable, mientras que los ingresos se ven reducidos también de una forma notable. Entonces, pues quien no puede, no puede, y quien todavía puede algo, por si acaso, pues lo evita. Y sabemos que esto es un círculo vicioso. Esto es una cadena que se rompe un eslabón y automáticamente se rompe la cadena. Y si el consumo sigue evolucionando de la forma que lo está haciendo hasta ahora, pues ya veremos a ver dónde llegamos. Vostede pesimista ou parece a min? Bueno, yo soy de naturaleza optimista, pero bueno, eso tampoco quiere decir que tengamos que vivir un poco al margen de la realidad y hacer un análisis más o menos objetivo de lo que se está percibiendo. Y lo que se percibe, no solamente porque se puede comprobar, ver, vivir o escuchar, pues no hace falta que lo diga yo, porque yo creo que cualquiera que nos esté escuchando es consciente de ello. Está na rúa, non? Dicía vostede o primeiro día de rebaixas, que chegábamos a falar con vostede para preguntarlle polas súas expectativas, un pouco comentaba o mesmo que indicaba agora ao comezo, non? Que como é unhas rebaixas estas tan atípicas, que cada quen empezou nas cando lle viu en gana e cada quen rematarás cando lle pareza, pois que é difícil, non? Calcular, bueno, pois que vai ser o impacto real nos comercios. Estás a demostrar que así é, non? Sin duda, ya digo, y en un escenario de una cierta incertidumbre, porque yo creo que no se sabe qué se va a hacer en el futuro más inmediato. Habrá pues muchos establecimientos que decidan seguir en rebajas permanentes, otros que decidan pues pararlas y reconvertir un poco la situación a un estatus anterior, pero claro, esto basado pues un poco en la nueva normativa que se nos abre, pues es sumamente complicado y complejo. Sabe vostede que os consumidores, moita xente que se lle pregunta por este asunto, está encantada con iso de que as rebaixas todo o ano, non? Como se lles explica aos cidadáns da pé que isto pode ser un arma de doble filo? Pues yo creo que muchas veces, como valga el dicho, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y en este caso puede ser algo parecido. Podemos estar muy encantados en el efecto inmediato y en las fechas inmediatas, porque podemos a lo mejor adquirir alguna prenda a un precio más asequible, pero esto a la larga las consecuencias que puede traer es justo todo lo contrario. Y si no, pues a lo mejor tenemos que llegar ahí para darnos cuenta de que así es. Y digo esto porque, y sobre todo pensando en dos sectores que son sumamente sensibles en este campo, como es el textil y el calzado. Las grandes operadoras sabemos cómo funcionan. Y yo creo que tampoco es nada desproporcionado decir que hay casos en los que se confeccionan artículos para las rebajas. No ateniéndose precisamente a lo que indica la normativa, que eso está totalmente prohibido. El comercio tradicional, pequeño, mediano, es decir, el que conocemos, el que vemos en las calles todos los días, eso no lo hace en principio porque no le interesa y en otro caso porque tampoco podría hacerlo. Y esa situación de equilibrio en lo que a esos precios que a lo mejor muchos consumidores ahora aluden, ese equilibrio que ejerce precisamente por ese nivel de competencia, en el momento en que se vean desarbolado, pues después vamos a situarnos en un escenario muy distinto. Y cuando la distribución quedase, si así fuera, que esperemos que no, en manos de muy poquitos, íbamos a ver cuál era nuestro
nuestra percepción de los precios. Bueno, o tema dos monopolios, non? Que xa históricamente xa se sabe a que conducen, non é tampouco nada novo, non? Exactamente, y esto, bueno, hay que trabajar para que eso no ocurra. Pero hay que tener en cuenta también que la norma aprobada en el decreto de julio del año pasado, pues bueno, pues es poner en manos de las grandes distribuidoras que hagan lo que quieran. Porque eso es así, simple y llanamente. Hagan lo que ustedes quieran, caiga quien caiga. Claro, evidentemente, el pequeño comercio hay cosas en las que no puede competir. No puede competir en ese sentido porque yo creo que llega un momento en que nadie estaría dispuesto a ir con la cama para el establecimiento, que es un pouco a lo que se abocarían. Aprobase ese decreto o ano pasado e agora o Parlamento galego vende a aprobar a modificación da Lei Galega de horarios comerciais cos votos únicamente do Partido Popular, que insiste en que non quedaba outra pola seguridade xurídica dos pequenos establecementos. Vostede entendeu así? Bueno, vamos a ver, muchas veces también buscamos argumentario para justificar acciones. Sabemos que las autonomías tienen competencias en la materia, también hay que decir que aquellas de rango superior no las pueden soslayar. Es el caso, por ejemplo, de los horarios comerciales, de las aperturas en festivos de máximos y mínimos, donde hoy la comunidad autónoma no podría fijar un calendario por debajo de los 10 porque es el mínimo establecido a nivel estatal, y en ese sentido pues sí aplicó el mínimo. No en otro caso que podrían hacer lo que quisieran, como es el caso de Madrid, por ejemplo. Pero yo creo que siempre se podría hacer algo más. ¿Cómo qué? Obviamente sin saltarse pues mira, a lei, a torei. Pongo por ejemplo, se puede hacer algo más en el sentido de que yo pienso que la administración tiene que hacer como un efecto de árbitro y vigilar pues un poco también ese equilibrio que tiene que producirse en los distintos formatos comerciales. No podemos ir a escenarios como los que se dio en Coruña, que en Coruña se ha destrozado el comercio por completo y en consecuencia la vida de la ciudad. Porque si todavía hay alguien que no sea consciente, yo le invito a que haga una reflexión y lo haga, de la vida que supone el tejido comercial en una ciudad, en un pueblo, en una villa. No solamente aporta lo que es vida, el empleo y servicio, sino que es mucho más. No es difícil hacer a lo mejor pues, un ejercicio de reflexión y situarnos en un momento en un escenario, mismo Santiago o en cualquier otro sitio, y decir, bueno, esta calle entera se quedó sin comercio, vamos a dar un paseo por la noche. Y vemos lo que hay. O sea, es mucho más. Ahí sí que yo creo que tiene que ejercer esa labor de equilibrio y no proporcionar licencias al libre albedrío, como ocurrió allí, en Coruña, que las consecuencias que trae son estas. Por eso me remito a lo que decía anteriormente. No nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena. Veamos las cosas que se pueden producir y aquellas que estamos viendo que tratemos de evitarlas. Pero neste caso concreto da modificación dos horarios, da Lei Galega de horarios, cree vostede que a Xunta podería ter introducido algún aspecto nesta modificación que fora menos lesivo para os intereses do pequeno comercio? La Xunta lo que muy bien podría hacer era recurrir la ley, por ejemplo. O sea, dar pasos en ese sentido. Si realmente no está de acuerdo con ella, quiere proteger de alguna manera este tejido económico al que nos referimos, bueno, pues recúrranla. Hay autonomías que lo están haciendo. A oposición que votaba en contra desta modificación insiste tamén no tema de que se beneficia únicamente as grandes superficies. É o argumento que se leva repetido xa dende o ano pasado, dende que saíra a luz o decreto, pero dende o goberno entenden que non é para tanto, que o pequeno comercio non o vai notar tanto. Esto, con independencia de lo que digan los gobiernos y las oposiciones, que también sabemos el escenario en el que se mueven, y siempre, si lo hago yo está bien, si lo haces tú está mal. Es el discurso general tanto de Pedro como de Juan. Por eso yo pregunto a quen o sabe realmente. Con independencia de eso, yo repito lo que dije antes. Tengo la convicción absoluta que esto está hecho a medida de las grandes áreas. Y que si esto evoluciona en este sentido, va a salir muy dañado y muy perjudicado todo lo que es el tejido a nivel de pequeño comercio. Y en el caso que nos ocupa concretamente, en Galicia y en Santiago, hay que estar hablando de que en Galicia emplea a 102.000 personas, que en Santiago supera las 7.000, y que es un empleo estable, cosa que las grandes áreas no pueden decir. Aquí tenemos la experiencia de una apertura reciente, en el que se nos hablaba de que iban a crear 1.500 empleos. Sí, muy bien. Pues vayamos hoy a ver cuántos tienen.
porque las aperturas siempre se producen así y es la cifra con la que se lanza el mensaje y se quedan. Pero bueno, digo, después de 3 meses, díganme cuál es el empleo que tiene. Y probablemente, y creo que no es arriesgado decir, que el empleo que se está manteniendo incluso aquí es el que está en manos de los pequeños establecimientos allí implantados. É dicir, que vostede cree que o que ven sendo as grandes firmas, non, que están ali implantadas xa renunciaron a algúns dos traballadores cos que inicialmente puxeron en marcha os establecementos, non? Bueno, hay casos en que sí, efectivamente es así. Y hay otros en los que, bueno, también se puede comprobar de que, bueno, que tienen pues un abanico de contratación indefinida amplísimo. Claro, visto así, ¿qué es el mensaje que se traslada? Dice, oye, pues mira, pues qué bien, hay contrato indefinido. ¿Qué contrato indefinido es ese? ¿Será de fin de semana, con una retribución de 400 euros, más o menos? Pues a lo mejor nos encontramos con unos cuantos de estos. Pues eso es las grandes distribuidoras. Eso difícilmente ocurre precisamente en este otro sector. Y este sector yo creo que sí es algo que tiene que tener una cierta protección por parte de las administraciones y lo que es muy importante, y eso me refiero también a los consumidores, o sea, como consumidores que somos todos, también debemos de tenerlo presente para mantenerlo, porque a la larga nos va a salir beneficioso. ¿Y cómo se mantiene? Pues consumiendo en lo que es el comercio de proximidad, tratando de mantenerlo. A próxima pregunta é obrigada. Notou o pequeno comercio a apertura das cancelas no grao que temía que o ia notar? Yo creo que eso es difícil de poder responderlo. La situación de quizá finales de noviembre para adelante es complicada. Yo creo, como así pensé también en su momento, lo dije, que el impacto inicial sí se iba a notar. Ahora hay que ver que bueno, hay varios factores que pueden influir precisamente en esta situación. Puede ser esta apertura, puede ser algo que en Santiago tiene que notarse sin duda y de una forma muy importante, que es lo que le afecta a todo el funcionariado, que sabemos la población que supone eso en una ciudad como esta y lógicamente pues la situación adversa que estamos viviendo. 1 más 1 más 1 más 1 terminan sumando y nos dan un resultado de que efectivamente pues, la crisis se deja sentir, se acusa. Yo creo que en el momento en el que estamos ahora y de aquí para adelante es cuando realmente se va a empezar a ver cuál es la evolución de ese centro comercial, qué le puede afectar más o menos al comercio de la ciudad, etcétera. Yo lo que sí puedo observar, y además en este sentido, por la doble función, y que lógicamente pues en la medida de mis posibilidades pues me preocupo de observar un poco, sí puedo decir que la gran afluencia al centro comercial es público de la periferia, no de Santiago. Si eso se mantuviese así en el tiempo, para una ciudad como Santiago, pues no sería malo. No sería malo en la medida en que, lógicamente, un vecino del ensanche, pongo por ejemplo, tiene todo alrededor de su casa sin necesidad de desplazarse a otro sitio. La gente que puede venir de fuera o que en un momento determinado pues tuviese la previsión de irse a otra ciudad, como es el caso de Coruña, que ya sabemos que ocurre, bueno, pues en lugar de irse a Coruña se queda aquí en Santiago. Puede hacer algo el comercio de la ciudad también para atraer la atención de ese visitante. Yo creo que siempre es posible. Otra cosa distinta es que seamos capaces de ponernos de acuerdo nosotros mismos para desarrollar iniciativas que resulten atractivas y que hagan que la gente venga también a estas zonas. En ese sentido, aquí, Santiago Centro ten en marcha ou ten pensado poñer en marcha algún plan para atraer a xente que vaya ás cancelas para que logo se chegue a todo ensanche? Siempre lo hemos hecho y en este caso pues no va a ser una excepción. También hay que decir que los recursos cada vez son menos y cada vez es más difícil poder desarrollar iniciativas. Pero es algo que no voy a decir que vayamos a hacer porque históricamente es lo que venimos haciendo siempre. Y naturalmente que lo tenemos presente y trabajamos con la idea de poder hacerlo. En canto a peches de establecementos comerciais, bueno, todos coñecemos de algunha tenda que pechara últimamente ou que estea en trámites para pechar. Non sei se vostedes teñen datos máis concretos de cantas tendas poden ter pechado nos últimos tempos. Mira, es difícil también tener datos, porque normalmente cuando alguien va a cerrar no te lo dice. Hasta que no ves a lo mejor pues el cartel colocado en el escaparate, ¿verdad? Ahora sí, es cierto que hay actividades que cierran, dependiendo también de las zonas. Pues hay locales que quedan vacíos, pero inmediatamente recobran la actividad con otra nueva. Y hay otros en los que cuanto más te alejas un poco del centro neurálgico y te vas acercando a la periferia, pues sí, ahí se va viendo pues un poco más esa desertización, por decirlo de alguna forma, de la actividad comercial. Yo creo que hay que también tener en cuenta un dato y es
que es precisamente la densidad comercial que hay en Santiago, que es muy alta. Hay una densidad comercial muy alta. Y según qué actividades, hay incluso alguna donde yo creo que es superior la oferta a la demanda. Eso es muy difícil de sostener. Si eso añadimos todo lo comentado con anterioridad, pues qué duda cabe que hay actividades que tienen que ir cesando, y yo preveo que de aquí a un tiempo se vaya ajustando. Antes hablaba de los equilibrios que la propia administración debiera de mantener en vía licencias, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este otro sentido también esa oferta y demanda tienen que ir equilibrándose para que lo que haya sí pueda ser más sostenible. En que ámbitos diría vostede que hai unha sobreoferta agora mesmo? Bueno, yo creo que hay varias actividades que están sobredimensionadas. Non vai dicir ningunha, non? No, pienso que no es el caso. Bueno, supoño que iso vai no axustando pois iso, a propia demanda, non? Que pouco a pouco Sí. vai equilibrando a cousa. E aí é cando os comerciantes tamén teñen que ter, bueno, pois iso, poder para reinventárense, non? E para responder ás expectativas, para ser diferentes, que ás veces tamén, bueno, falase moito da competencia das grandes superficies e dende elas recrimínaselle ao pequeno comercio pois o mellor un pouco de falta de imaginación ou de falta de modernización. Vais avanzando nesa liña, non? Hombre, poco a poco estas cosas también ayudan precisamente a no dormirse, ¿eh? Y naturalmente que es así. Y el que se quede pues un poco anclado en el pasado sabe que la subsistencia es prácticamente imposible. Entonces eso es algo que no queda más remedio. Y sí, sin duda, a nivel de este formato de comercio que estamos comentando, la especialización es fundamental. Es fundamental. Esa especialización, esa proximidad, ese servicio, ese caso, y pongo en contraposición con los otros formatos que hablábamos antes, de que una persona puede ir a un establecimiento y se encuentre pues hoy una cara, mañana la misma, el año que viene la misma persona que le va a atender, donde ya se establece hasta una cierta relación, a ir en otros sitios en el que cada día te encuentras una nueva, y muchas veces pues no sabes muy bien qué hacer. Bueno, vostede brotes verdes ou aínda non, están moi lonxe? Mira, el color de los brotes es muy arriesgado, negro, es muy casi. arriesgado decirlo. Yo lo que sí tengo meridianamente claro es que bueno, esta situación que ya está siendo demasiado larga, salir se va a salir. Otra cosa es cómo, que yo creo que en muchos casos pues va a ser duro, pero que evidentemente esto no se acaba. Esto de aquí sí que vamos a salir, y lógicamente el que tenga la posibilidad de mantenerse pues saldrá reforzado. E os outros sairán, bueno, pois con pequenas taras ao mellor, non? No hai duda. Non hai dúbida. Delmiro, moitísimas grazas, remátasenos o tempo. Bueno, pois que aparezan os brotes verdes por algún lado, non? Van sendo horas. Horas, sin duda que sí, que van siendo, sí. Gracias. Muchas gracias. Pois ata aquí chegou o noso preguntoiro doxe. Poden vostedes seguir informados, xa saben, a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.